que aparece en mi cámara. ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí, profe. Vale, entonces Sí, vamos profe. a ver las generalidades del aparato respiratorio. Entonces vamos a empezar por los componentes. Habíamos dicho que los componentes son la nariz, que incluyen no solamente las aperturas nasales, sino también la cavidad nasal. El componente de la faringe, que hace parte del aparato respiratorio, que es la nasofaringe, la laringe, la tráquea, el árbol traqueobronquial, que se encuentra pues en el interior del parénquima de los pulmones, y los pulmones. Entonces, con respecto a la nariz, entonces tenemos que la nariz está compuesta por la nariz externa o las aperturas nasales, la cavidad nasal propiamente dicha, que está relacionada con los senos paranasales y con la nasofaringe. Entonces, la nariz externa presenta dos partes, dos componentes. Uno es el hollar y el otro es el vestíbulo nasal o la entrada a la cavidad nasal. Entonces, el hollar, hay diferencia en las especies. Tenemos, por ejemplo, el plano nasal que presenta filtro, que es característico de los carnívoros y algunas otras especies de rumiantes como los caprinos y los ovinos. El plano nasolabial, que también se denomina morro, que es característico solamente de los bovinos, y el plano rostral, que está representado por el hocico, que es característico del cerdo. El vestíbulo nasal, entonces, es la entrada a la cavidad nasal. Presenta entonces el orificio lagrimal del conducto nasolagrimal, el orificio del conducto nasolagrimal y el divertículo nasal, que está relacionado con la escotadura incisiva y es particularidad solamente del equino, el divertículo nasal. Entonces, con respecto a las particularidades de la nariz externa, entonces las particularidades es la forma que tienen las aperturas de la nariz. Entonces, en el caso de los equinos, los carnívoros y el bovino, es en forma de coma invertida. De coma invertida. Y en el caso de los porcinos, pues es redonda la forma. Ya con respecto a la parte externa, entonces tenemos el ala en la nariz, que en los rumiantes está ubicado en la parte dorsal, o en los bovinos está en la parte dorsal, en el canino y en los cerdos está en la parte lateral, y en el equino en la parte medial. Entonces, ¿qué es el ala de la nariz? Pues los cartílagos alares que le van a dar la forma. Entonces está el surco alar, que es característico de rumiantes y de caninos. Con respecto al divertículo nasal, también se le denomina falso hollar y es un saco ciego de piel en la parte dorsal de la entrada a la cavidad nasal o del vestíbulo nasal, que se extiende y cubre a toda la incisura nasoincisiva o a la escotadura nasoincisiva de los huesos, del hueso incisivo y el hueso nasal. Entonces, esto le da una forma al pliegue alar que está ubicado acá en la parte medial. Con respecto a la cavidad nasal, entonces la cavidad nasal, como cualquier cavidad del cuerpo, presenta unos límites.
El límite rostral o craneal son los hollares o las aperturas nasales. El límite caudal son las coanas, que son las aperturas de la faringe que comunican a la cavidad nasal con la faringe. El límite dorsal está representado por el hueso nasal y por el hueso maxilar. Aquí me faltó el dorsal y lateral son el hueso maxilar. Y el límite ventral, el paladar duro. Que recuerden que está compuesto por tres huesos, por el incisivo, el maxilar y el palatino. Acá tenemos la imagen real, tenemos que el límite rostral son las aperturas nasales o el hollar, el límite dorsal está representado por el hueso nasal, el lateral el maxilar y el límite caudal está representado por las coanas y el hueso etmoidal también, el etmoides, es el límite caudal de la cavidad nasal, el hueso etmoidal y las coanas. El límite ventral está representado por el paladar duro. Entonces el paladar duro está formado aquí por el hueso incisivo, la porción bucal del hueso maxilar y la lámina horizontal del palatino. Con respecto a la estructura, entonces la cavidad nasal presenta un septum o un tabique que divide a la cavidad nasal en dos compartimentos. Este tabique nasal es de cartílago hialino. En el interior de cada una de las cavidades, separadas por el tabique, vamos a encontrar nosotros unos huesos que son de forma laminar, turbinados, cubiertos por una membrana mucosa. A esa estructura se les denomina cornetes, y los cornetes reciben el nombre de acuerdo a su ubicación. El que está ubicado en la parte dorsal es el cornete dorsal, está el ventral, hay un medio, un etmoidal, que está relacionado con el hueso etmoides, y un común que relaciona a los cornetes con el tabique. Entonces, los espacios que hay entre cornetes se denominan meatos. Entonces, están los meatos, el meato dorsal y el meato etmoidal, que presentan mucosa olfatoria, el meato medio, que también se llama meato sinusal porque conecta con los senos paranasales, el meato ventral, que es el que es respiratorio porque es el que da las vías aérea principal que conduce el aire hacia la faringe, es decir, conecta con la nasofaringe, y el meato nasal común, que es el espacio que hay entre el cornete nasal común y los cornetes dorsal y ventral. ¿Qué particularidades tenemos para observar acá? Entonces nosotros acá tenemos que la cavidad nasal está separada la parte izquierda de la derecha por medio del tabique o septum nasal. Ese septum nasal presenta particularidades en las especies. Es decir, en los rumiantes es mucho más desarrollada esta lámina perpendicular del hueso etmoides, que le da una consistencia, o sea, una fortaleza o una parte más sólida a la parte caudal del tabique, porque presenta una parte que es ósea, una particularidad por especie. Recuerden que este tabique o el septum nasal está formado por cartílago hialino. Acá nosotros podemos observar que esa cavidad nasal del interior comunica con la nasofaringe a través de esta apertura que se denominan las coanas o narices posteriores. Entonces acá tenemos ya la misma imagen, pero sin el tabique. Entonces acá tenemos el cornete nasal dorsal, el cornete nasal ventral y el cornete medio, y este que está acá es el etmoidal. Las especies que tienen más desarrollado el cornete medio son los carnívoros y los rumiantes. Es decir, en los porcinos y en el equino, este cornete nasal medio es poco desarrollado.
Entonces, los espacios que hay entre cornetes se van a llamar meatos. Entonces, ¿qué meatos hay en esta imagen? Entonces, en esta imagen podemos observar el meato nasal dorsal, el meato nasal medio, el meato nasal ventral y el meato nasal, perdón, el común no se observa acá porque como no está el tabique, entonces el común no se puede observar. En esta imagen sí se notan bien. Entonces, ¿qué es esta imagen? Esta imagen consiste en un corte transversal de la cavidad nasal a nivel de la parte rostral de la cara, de una oveja o de una cabra. Entonces aquí tenemos nosotros en toda la parte media el tabique o septum nasal. Y acá en la parte lateral de cada uno de los lados tenemos los cornetes. Entonces acá está el cornete nasal dorsal y el cornete nasal ventral. ¿Cuál no está acá? Acá no está el etmoidal, ni está tampoco el medio, porque es un corte que está hecho en la parte rostral de la cara. Si fuera hecho en la parte caudal, se podría observar el cornete medio. ¿Por qué? Porque es un rumiante y el cornete medio está muy desarrollado en rumiantes. Pero como es a nivel, a la parte rostral donde está cortado, entonces solamente se observa el cornete nasal dorsal y el cornete nasal ventral. ¿Qué otro cornete se observa? Entonces se observa este cornete que está adosado o está plegado al tabique. Ese cornete se llama cornete nasal común. Cornete nasal común. Entonces acá tengo los espacios. Entonces, ¿cómo llaman los espacios? Este se llama meato nasal dorsal, meato nasal medio, meato nasal ventral, y todo este espacio se llama meato nasal común. Es decir, si esto fuera un corte hecho en un equino, la sonda nasogástrica o nasoesofágica pasaría por este espacio que hay entre el cornete nasal común y los demás cornetes. Entonces, los senos paranasales están relacionados con la cavidad nasal a través del meato nasal medio. Los senos paranasales relacionan a la cavidad nasal a través de ese meato nasal medio, pero no hacen parte de la cavidad nasal. Es decir, están relacionados, pero no hacen parte de la cavidad nasal. Entonces, los senos son los senos del frontal, del maxilar y el esfenoides. También existen los senos palatinos y lagrimales, que solamente están presentes en porcinos y rumiantes. Y los senos esfenoidales no existen en caninos. No existen en los caninos. Son las particularidades por especie. Entonces acá tenemos la relación que existe entre los cornetes medio y los senos paranasales. Los senos paranasales. Entonces acá, por ejemplo, en esta imagen se ven los senos del palatino y los senos del maxilar. En esta imagen se observan los senos del esfenoides, también los senos del frontal. Ya la agrandamos para que ustedes los alcancen a observar. Entonces acá tenemos los senos del frontal, ¿sí? Y algo se alcanzan a ver los del esfenoides. Aquí se ven muy bien los senos esfenoidales en esta imagen de equino. Vamos a ampliarla un tantico para que ustedes la puedan observar. Entonces acá tenemos los senos del frontal, los senos del esfenoides y los más amplios que son los senos del maxilar, pues que no, en esta imagen pues está claro que como es una imagen de un corte sagittal, pues no se observan directamente el seno maxilar, que está conectado directamente con el seno frontal. Entonces acá, por ejemplo, en esta imagen que es de un gato, tenemos los senos palatinos y los senos del maxilar que se alcanzan a observar aquí en este lugar. Los senos del frontal. Y aquí los que no existen son los senos del esfenoides. No, los carnívoros no presentan senos en el esfenoide. La nasofaringe, entonces la porción dorsal de la faringe que comunica la cavidad nasal con las coanas. Entonces, toda esta estructura que nosotros tenemos acá se denomina nasofaringe. Entonces, la nasofaringe está separada de la orofaringe por medio de los pliegues
palato gloso y palato faríngeo. Entonces, esto me va a dar a mí esta estructura, que este espacio que está aquí, que es el laringofaringe, y esa laringofaringe en la parte caudal va a presentar el istmo de las fauces, del que ya hemos hablado cuando veíamos la cavidad vocal. Entonces, la laringe está formada por cartílago, hialino y cartílago elástico. Entonces, está formada por un cartílago par y 3 cartílagos impares. Entonces, el cartílago par es el aritenoides, que es de forma piramidal y su membrana mucosa presenta las cuerdas vocales. Recuerden que hay una cuerda vocal verdadera y una cuerda vocal falsa. En medio de esas cuerdas vocales falsa y verdadera se encuentra el ventrículo laríngeo. El aritenoides además presenta una particularidad, que es el proceso corniculado de cartílago elástico. Es decir, él es cartílago hialino, pero el proceso corniculado es de cartílago elástico. Los cartílagos impares son el epiglótico, que es el más rostral, presenta forma de hoja, es de cartílago elástico y es el que se cierra en el momento de la deglución para evitar que el alimento no vaya a pasar a las vías respiratorias. El cartílago tiroideo, que es el más grande, que presenta 2 láminas, están ubicadas en la parte ventral, y en equinos presenta una particularidad, que es la escotadura laringe. Es decir, hay una separación en la parte ventral que se denomina escotadura laringea, que solamente está presente en los equinos. El cartílago cricoides, que tiene forma de anillo, que está ubicado en la parte caudal, es en forma de anillo y relaciona a la laringe con el primer anillo de la tráquea. Recuerden que este cartílago cricoides es mucho más ancho en la parte dorsal que en la parte ventral. Entonces acá tenemos nosotros imágenes de los cartílagos en un corte sagital. Entonces el cartílago epiglótico, que es de cartílago elástico, el cartílago epiglótico, y aquí tengo el cartílago aritenoides, y el que está ubicado en la parte ventral es el cartílago tiroides, y en la parte caudal el cartílago cricoides, que es mucho más amplio en la parte dorsal que en la parte ventral. En esta imagen ya aquí aparece el primer anillo de la tráquea, el segundo, tercero, cuarto y quinto anillos traqueales. En una imagen, esto es un corte sagital también, entonces tengo acá el cartílago epiglótico, el cartílago tiroides, el cartílago aritenoides, que es el que presenta las cuerdas vocales. Recuerden que la que está ubicada en la parte rostral es la verdadera y en la parte caudal la falsa. Y la cavidad se denomina ventrículo laríngeo. Entonces esto me va a dar a mí unos compartimentos de la laringe, que serían el orificio laríngeo, el vestíbulo laríngeo, el ventrículo laríngeo y el orificio traqueal, que es la relación que existe entre el cartílago cricoides y el primer anillo de la tráquea. Me va a dar un orificio que se va a hacer el orificio traqueal. Entonces recordemos los compartimentos: orificio laríngeo, vestíbulo laríngeo, ventrículo laríngeo y el orificio traqueal. En esta imagen, una vista rostral del cartílago epiglótico, de la epiglotis, ya en la parte caudal la apertura glótica, limitada lateralmente por el aritenoides, por el cartílago aritenoides, y más puntualmente por el proceso corniculado del aritenoides, que recuerden que también es de cartílago elástico. Entonces, ellos, como son cartílago elástico, se cierran en el momento de la deglución para evitar que el alimento se vaya a las vías respiratorias y pase allá a la parte dorsal hacia el esófago. Miren el esófago acá. Aquí está el esófago. Estos son imágenes de estructuras que ustedes tienen allá en el anfiteatro y que nosotros observamos en la parte práctica. Esta imagen. Acá nosotros tenemos esto que está acá, es el hueso yoides. Entonces estos son las astas del yoides, y esta porción o esta asta del yoides, que es el tiroyoides, que relaciona el aparato yoideo con la laringe. Recuerden que el aparato yoideo, además de soportar la base de la lengua, soporta topográficamente a la laringe, pero más puntualmente al cartílago tiroides, que es este que está acá.
Por eso esta asta se denomina tiroides. Y acá tengo el cartílago tiroides. Ese cartílago tiroides presenta esta escotadura que solamente está presente en los equinos. Se llama escotadura laríngea. Y esto sí ya es el cartílago cricoides, pues son una vista ventral, un ligamento que es el ligamento cricotraqueal, y aquí está ya el primer anillo de la tráquea. Entonces la tráquea es un tubo músculo membranoso que presenta dos porciones o dos partes. Está la porción cervical y la porción torácica. La porción cervical se ubica topográficamente ventral al esófago y lateralmente está relacionada con la vaina carotídea que contiene a la arteria carótida común y al nervio tronco vagosimpático, al nervio laríngeo recurrente, y recubiertos por membrana serosa, esta vaina carotídea, por la serosa del cuello que se denomina adventicia. La porción torácica se encuentra ventral al esófago y en el quinto espacio intercostal se bifurca. Esa bifurcación se denomina carina. Se escribe tal cual ustedes la tienen acá, con C, carina, el sitio de bifurcación de la tráquea. Entonces la porción torácica, bueno. La estructura, entonces la mucosa, que es la capa interna, la fibrocartilaginosa, que es la media, la adventicia, que es la porción en el cuello, la externa de la región del cuello, la externa de la región del tórax es la pleura mediastínica. Está formada la tráquea por anillos de cartílago hialino que se encuentran abiertos en la parte dorsal por medio, y unidos por medio de un músculo que se llama músculo traqueal, que es de musculatura lisa, y el ligamento traqueal. Recuerden que estos anillos son superpuestos solamente en el equino. Son abiertos en todas las especies de mamíferos, pero los anillos son superpuestos en el caso del equino. Entonces aquí tenemos la tráquea, los ligamentos que unen a los anillos se llaman ligamentos traqueales. Recuerden que en la parte dorsal, además del ligamento traqueal, ahí está el músculo liso. Esto es la parte ventral. Está relacionada aquí topográficamente con la región esplácnica del cuello, con las estructuras de la región esplácnica del cuello. Los primeros 5 anillos traqueales están relacionados con las glándulas tiroides y paratiroides y con el istmo de la glándula tiroides. Acá tenemos la tráquea, se observan los ligamentos traqueales cubiertos por tejido adiposo de color blanquecino, porque pues esto es una cabra o una oveja, y aquí observamos que los primeros anillos traqueales están relacionados con la glándula tiroides. Por eso el cartílago que forma la laringe aquí en la parte lateral, lateral y ventral, se denomina cartílago tiroides, por su relación con la glándula tiroides. Entonces la cavidad torácica entonces presenta, además de los límites, una musculatura que está relacionada con los movimientos de expiración e inspiración. Entonces la mayoría de los músculos que forman la pared de la cavidad torácica junto con las costillas obligan al aire a ingresar por presión negativa hacia los pulmones. Se denominan inspiradores. Entonces recuerden que los músculos inspiradores lo que hacen en el momento de contraerse es dirigir las costillas hacia la parte caudolateral, y la expiración es cráneo medial, movimiento de las costillas, propiciado por los músculos expiradores e inspiradores. Recuerden que los músculos expiradores llevan las fibras en dirección caudoventral y los expiradores llevan las fibras en dirección cráneo ventral y los inspiradores en dirección caudoventral. Con respecto a los límites de la cavidad torácica, entonces el límite craneal de la cavidad torácica es el manubrio, el esternón, el primer par de costillas y la primera vértebra torácica. Eso es la apertura que conecta al tórax con el cuello.
Entonces hay una apertura craneal relacionada con el manubrio del esternón, el primer par de costillas y la primera vértebra torácica. El límite caudal está representado por un músculo que es de musculatura estriada. Recuerden que él está inervado por el nervio frénico, que es el diafragma. Es el principal músculo inspirador. Él presenta unas aperturas que permiten el paso de las estructuras que van del tórax al abdomen y viceversa, que se denominan hiatos, y unas porciones. Entonces los hiatos son de dorsal a ventral, el hiato aórtico, el hiato medio es el hiato esofágico y el hiato ventral es el hiato de la vena cava caudal. Porciones, presenta 3 porciones. Están la parte dorsal, la parte dorsal se denominan pilares del diafragma. La parte media presenta una porción que es tendinosa, es decir, no está formada por músculos, sino por aponeurosis, por eso se llama porción tendinosa. Y una parte lateral que se denomina muscular, o la porción muscular, que es la que está formada por fibras de músculo estriado-esquelético. El diafragma es musculatura estriada esquelética y está inervado por el sistema nervioso periférico somático, por el nervio frénico. Recuerden que el frénico no pertenece al sistema nervioso autónomo. El límite ventral es el esternón y el límite dorsal es la porción dorsal de las costillas y las vértebras torácicas en su totalidad. Acá tenemos la cavidad torácica. El primer límite craneal, el primer par de costillas, la primera vértebra torácica que estará acá y el manubrio del esternón. El límite ventral en su totalidad es el esternón. Y huesa digamos que la base ósea de la parte ventral de la cavidad torácica. El límite caudal es el diafragma y el límite dorsal, las costillas, la parte dorsal de las costillas y todas las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas o vértebras dorsales. Y el diafragma, que es el límite caudal. Este diafragma presenta aquí en la región lumbar y torácica los pilares, la porción muscular, que es la que inserta muy cerca al borde del arco costal, y esta porción que se denomina porción tendinosa, que ya la vamos a ver en otra imagen, la vamos a ver mejor. Nos vamos a dar cuenta que esto es una porción muscular estriada y esto es la porción aponeurótica o la porción tendinosa. Vale, ya en imagen creo que la tenemos después, allá lo repasaremos. Entonces, con respecto a la pleura, entonces la pleura es una membrana serosa que, igual que lo que ustedes tenían cuando vieron la cavidad abdominal, hay una membrana serosa que recubre las paredes de la cavidad abdominal que se denomina peritoneo. En el caso de la cavidad torácica se denomina pleura. Entonces, esa pleura forma 2 cavidades en el interior de la cavidad torácica, se llaman cavidades pleurales, que están separadas por un espacio que se llama mediastino. El mediastino es el espacio que se encuentra ubicado entre las 2 cavidades pleurales. Recuerden que esta pleura mediastínica está fenestrada o está perforada en el mediastino caudal en el caso de los carnívoros y en el caso de los equinos. A eso le hicimos bastante énfasis cuando nosotros vimos la parte práctica, de que ustedes reconocieran que en el mediastino caudal de los equinos y de los carnívoros está fenestrada, es decir, está perforada, conecta una cavidad pleural con la otra. Quiere decir que si colapsa una cavidad pleural, la otra también colapsa y colapsan los pulmones. Entonces las pleuras son la pleura costal o pleura parietal, es la que se relaciona con las costillas o con la pared del tórax, más directamente con la fascia endotorácica. Está la pleura diafragmática, que es la pleura que recubre la cara torácica del diafragma. Recuerden que la cara abdominal del diafragma está cubierta por peritoneo parietal, o por el peritoneo parietal. La visceral o pleura pericardíaca, la del corazón,
y pleura pulmonar, que es la pleura de los pulmones. Entonces, las reflexiones son 4, a partir de donde se forma la cavidad pleural. De la reflexión de la pleura costal o pleura parietal. Entonces, cuando la pleura costal se refleja cranealmente, la reflexión se llama cúpula pleural. Cuando la reflexión ventral se denomina external. La reflexión caudal, costo-diafragmática. Y la vertebral, que es la reflexión dorsal. De las reflexiones de esta pleura costal se van a formar las demás pleuras y al formarse las demás pleuras se forma la cavidad pleural, que en el interior no contiene ningún órgano. Es decir, los órganos de la cavidad torácica están invaginados por las cavidades pleurales. No se encuentran dentro de la cavidad pleural. En la cavidad pleural lo que se encuentra es líquido. Líquido para evitar la fricción de los órganos en el momento del funcionamiento. Entonces acá tenemos un esquema de lo que es el mediastino. El mediastino, el espacio entre las dos cavidades pleurales. Este espacio que está aquí en blanco son las cavidades pleurales y lo que está en azul nos está esquematizando los pulmones. Entonces esos pulmones van a estar recubiertos por pleura mediastínica y por su reflexión que va a formar la pleura pulmonar. Entonces, la pleura que recuesta contra la pared lateral se va a llamar pleura costal o pleura parietal. La que se encuentra en la parte media se va a llamar la pleura mediastínica. Y de esta pleura mediastínica se forman la pleura pericardíaca y la pleura pulmonar. La pleura que recubre al diafragma se va a llamar pleura diafragmática. Entonces, el pulmón, el parenquimatoso que presenta dos caras, una cara lateral y una cara medial. La cara lateral se denomina cara costal y la cara medial se denomina cara mediastínica, porque conecta con el mediastino. Bordes, entonces tenemos un borde craneal, borde dorsal, borde ventral y el borde más importante de ese pulmón, que es el caudo ventral. Borde caudal, que es el que se denomina borde basal del pulmón, que es el que me va a permitir a mí determinar hasta qué espacio intercostales está desplazado o llega el pulmón. Lóbulos, que son digamos que cada una de las partes o en las secciones que están separados por medio de unas fisuras que se llaman fisuras interlobulares, que no están presentes o son muy poco manifiestas en el caso de los equinos. Un hilio pulmonar, que es el sitio por donde penetra la arteria pulmonar, penetra el bronquio principal y emergen las venas pulmonares. El árbol traqueobronquial, que es la ramificación que va a presentar los bronquios y los bronquiolos dentro del parénquima del pulmón hasta llegar a la estructura que es la que realiza, o las estructuras, perdón, que realizan el intercambio gaseoso, que son los bronquios o bronquiolos, perdón, respiratorios, o los conductos alveolares y los sacos alveolares, y los alveolos. La inervación, recuerde que el pulmón está inervado por el sistema nervioso autónomo. La inervación parasimpática la dan las ramas del nervio vago y la inervación simpática proviene del sistema nervioso simpático proveniente del ganglio cérvico torácico o del ganglio estrellado. La irrigación del pulmón, recuerden que el pulmón está irrigado por la arteria broncoesofágica. Las arterias pulmonares no irrigan al pulmón, conducen la sangre al pulmón, del corazón al pulmón para que el pulmón la oxigene, pero la irrigación la da la arteria broncoesofágica, que es una rama de la aorta descendente. Acá tenemos la lobulación pulmonar. Todos los pulmones de todas las especies en el izquierdo presentan dos lóbulos, uno craneal y uno caudal. Craneal y caudal. Este lóbulo craneal está subdividido en todas las especies, pues menos en los equinos, en porción craneal y porción caudal.
Acá tenemos la misma lobulación, pero en un perro. Digamos, acá vamos a encontrar tres secciones: la porción craneal, la porción caudal del craneal y la porción, perdón, y el lóbulo caudal. Acá tenemos el lóbulo craneal y el lóbulo caudal. No está subdividido el lóbulo craneal. Esto es del equino. De hecho, no presenta muy marcadas las fisuras interlobulares. El pulmón derecho de las especies presentan cuatro lóbulos: uno craneal, que acá se observa, uno medio, uno caudal y uno accesorio, que aquí se observa en esta imagen. Entonces acá tengo el craneal y acá tengo el accesorio. Entonces tenemos el craneal, el medio y el caudal. Allá en la cara medial de este caudal va a estar el accesorio. Entonces, esto es un rumiante. Los rumiantes presentan, en esta imagen no se alcanza a percibir, pero esto presenta una porción craneal, una porción caudal, un lóbulo medio. La fisura interlobular no lo alcanza a separar del lóbulo caudal. Sinónimos: apical, cardíaco, diafragmático, y el accesorio se denomina ácigos o mediastínico. Ácigos o mediastínico. Acá tengo un pulmón de un rumiante. Por el lado izquierdo subdividido en porción craneal del lóbulo craneal, porción caudal del lóbulo craneal y el lóbulo caudal. Entonces, el apical, la porción craneal del apical, la porción caudal del apical y el lóbulo diafragmático o lóbulo caudal. Esta imagen hay que acercarla un tantico porque no se observa bien. Entonces el cerdo tiene en el lado izquierdo dos lóbulos: el lóbulo craneal y el lóbulo caudal. ¿Qué es lo que sucede con el lóbulo craneal? Que el lóbulo craneal está subdividido en una parte craneal y una parte caudal, igual que en el perro. ¿Qué pasa con él en el pulmón derecho? El pulmón derecho no se encuentra subdividido el craneal, igual que en rumiantes, igual que en los rumiantes. Entonces acá tengo un ejemplo de un pulmón de un bovino, donde tengo el lóbulo craneal y el lóbulo caudal, la porción craneal del apical y la porción caudal del apical, y el lóbulo diafragmático. Los bordes: desde el borde dorsal, el borde craneal, que incluye a la escotadura cardíaca, y el borde caudoventral, que es el borde basal del pulmón. Este borde basal es muy importante a tener en cuenta en semiología, la auscultación pulmonar. Esta cara la cara que nosotros tenemos acá es la cara costal o parietal. Y esta cara es la cara mediastínica. O la cara medial o la cara mediastínica. Esta cara medial o mediastínica presenta unas impresiones de los órganos con que tiene contacto el pulmón. Entonces acá, por ejemplo, como esto es un pulmón izquierdo, acá está la impresión aórtica, la impresión esofágica, recuerden que está ventral, la impresión cardíaca, la impresión cardíaca. Esta estructura que nosotros tenemos acá, este plegable que hay acá, esto que ustedes ven blanco acá, es supremamente importante. Es la relación que existe entre la pleura pulmonar y la pleura mediastínica, o la unión de la pleura pulmonar con la pleura mediastínica. Se denomina ligamento pulmonar. Y esta estructura que yo tengo acá, que no se nota claramente cada una que es el ilio pulmonar. Es el sitio donde penetra la arteria pulmonar, el bronquio principal, y emergen las venas pulmonares.
Entonces, un pulmón de un rumiante. Acá, aquí se nota mejor la lobulación. Entonces, estas son las fisuras interlobulares. Y aquí tengo yo el lóbulo craneal, el lóbulo medio y el lóbulo caudal. ¿Cuál no estoy viendo? Pues el lóbulo ácigos, porque él se encuentra en la cara mediastínica del pulmón. Entonces, acá tengo la porción craneal del craneal, la porción caudal del craneal, el lóbulo medio o lóbulo cardíaco. Recuerden que este lóbulo medio o lóbulo cardíaco no existe en los equinos. Es otra particularidad. Y esta estructura que ustedes tienen acá muy bonita, que yo traté de conseguírmela, pero pues no la he conseguido todavía para mostrárselas, es el árbol traqueobronquial. Entonces, en este árbol traqueobronquial, entonces yo tengo la tráquea, después se va a ramificar en dos bronquios principales y el bronquio traqueal que existe en el caso de los rumiantes y el cerdo para ventilar la porción, el lóbulo craneal derecho, el lóbulo craneal derecho, el bronquio pulmonar, que es particular solamente de los rumiantes y del porcino. Después entonces van a estar estos que ustedes ven, estos muy marcados, estos de gran tamaño, que se van a llamar bronquios lobulares. Bronquios lobulares. Y ya después estos más pequeños, que son los bronquios segmentarios. Después vienen estos que se llaman subsegmentarios y así sucesivamente hasta convertirse en los más pequeñitos, que son estos que se observan acá en esta imagen, que son los bronquiolos. Entonces, este esquema, ¿sí? Este esquema para que no vayamos a olvidar, es decir, esto hay que saberlo supremamente bien. La tráquea, los anillos traqueales, la carina o la bifurcación de la tráquea me va a dar origen a mí a este bronquio que se llama bronquio principal. Ese bronquio penetra dentro del parénquima y se subdivide unos, en unos bronquios que se van a dirigir a cada lóbulo. Se van a llamar bronquios lobulares. Estos dos que están aquí esquematizados. Bronquios lobulares. Es decir, acá está esquematizado el derecho. No el izquierdo, sino el derecho. Perdón, el izquierdo, no el derecho. El izquierdo, porque el izquierdo presenta dos lóbulos. Entonces, después de los bronquios lobulares, vienen los bronquios segmentarios. Y después vienen los bronquios subsegmentarios. Estos bronquios subsegmentarios se van a convertir en bronquiolos. Entonces, en bronquiolos. Entonces están los bronquiolos verdaderos, que serían estos, los bronquiolos terminales y los que ya tienen que ver con la respiración, que se denominan bronquiolos respiratorios. Después vienen los conductos alveolares y los sacos alveolares. Y los alvéolos, los sacos alveolares y los alvéolos. Entonces, este árbol traqueobronquial tienen que revisarlo, repetirlo todas las veces que puedan repetirlo para que ustedes entiendan cómo ocurre el intercambio gaseoso y qué estructuras son las que están realmente involucradas con el intercambio gaseoso. Acá tenemos lo que les comentaba del diafragma. Esta es la cara abdominal del diafragma, no la cara torácica, por eso es cóncava. Y acá alcanzamos a observar en la parte dorsal dos pilares del diafragma. Nosotros tenemos acá es la porción muscular y esta porción es la porción tendinosa. La porción tendinosa. Entonces, la cara caudal del pulmón, ¿sí? De los lóbulos diafragmáticos y el lóbulo ácigos, que está ubicado, presenta esta escotadura para el paso de la vena cava caudal y está a la derecha del plano medio. Es decir, este lóbulo hace parte del pulmón derecho.
No sé si hay alguna pregunta, ¿alguien me estaba escribiendo? No, no había nadie que me escriba. Nadie me escribió. Listo. ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso? Los que ya lo vieron, los que no lo han visto, los que ya leyeron, los que no han leído. ¿Sí me están escuchando o no? Sí, profe. Ah, vale. Sí, profe. O sea que cuando no hay preguntas es porque o todos ya se lo saben o nada han entendido, ¿sí o no? Vale. Entonces, eso era lo que yo tenía para mostrarles. Eh, Nosotros nos encontramos el viernes. Hace falta que ustedes lleven igual sus equipos de disección y todo su material su indumentaria de protección. Si hay alguien que me ha escrito. A ver, en la pregunta de Helen, la cuchilla es número 4, no, la cuchilla es número 24, ¿sí? La cuchilla es número 24 para mango número 4. El 4 es el mango, la cuchilla es 24. ¿Me escucharon? No me están escuchando. Sí, profe. Sí, profe, sí lo estamos escuchando.